programación en Arduino. Con esa práctica ya, digamos, estamos más afianzados de cómo sería todo el tema de desarrollar un proyecto con Arduino desde el punto de vista del hardware, que son los componentes, el circuito electrónico y también la programación. Tenemos ya varios conceptos que fuimos viendo y aplicando, desde variables hasta funciones y ciclos. Entonces, hoy la clase se va a tratar de una nueva característica, o sea, nueva característica para nosotros, que sería el PWM. Vamos a estar viendo en qué consiste este concepto que nos ofrece Arduino. Vamos a ver una nueva función que estaría asociado al PWM, que sería Analog Write, y vamos a hacer una pequeña práctica controlando el brillo de un LED con un potenciómetro, un LED RGB. Pero antes de entrar de lleno a lo que sería el concepto de PWM, tenemos que tener bien clara la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Hasta el momento, con las prácticas que estuvimos haciendo, nosotros estuvimos trabajando solamente con señales digitales, es decir, teníamos un LED que podía estar encendido o apagado, uno o cero. En el caso del Arduino, para nosotros el 0 sería 0 voltios y el 1 sería 5 voltios. Y acá en la diapositiva hay un pequeño texto donde podemos ver cuál es la diferencia entre estas dos señales. Primeramente, las señales digitales pueden tener solamente un número finito de valores posibles. Esto es a lo que se le conoce como una señal discreta. Es decir, tenemos un conjunto de valores finitos, bien definidos, que puede tomar la señal en un momento dado. Por ejemplo, la señal con la que nosotros estuvimos trabajando es una señal digital binaria. ¿Por qué? Porque tiene dos posibles estados, 0 voltios o 5 voltios. Pero no tiene por qué ser solamente binaria, puede ser ternaria. En ese caso tendríamos tres estados. Podría ser, por ejemplo, 0 voltios, 2 voltios y 5 voltios. Pero solamente esos valores son los que puede llegar a tomar la señal en un momento dado para que sea digital. Por otro lado, tenemos las señales analógicas, que como dice en la diapositiva, su valor puede cambiar de forma continua a lo largo del tiempo. Y esto de cambiar de forma continua significa, si yo tengo un intervalo de valores, y nuevamente voy a tomar como ejemplo al Arduino, que tengo de 0 a 5 voltios, una señal analógica puede tomar cualquier valor intermedio. En un momento dado mi señal puede ser de 0,5 voltios, de 3 voltios, de 4,8 voltios. Es decir, yo tengo un conjunto infinito de valores que puede llegar a tomar mi señal. No es más cuantificado como en el caso de las señales digitales. Entonces, esta es la principal diferencia. Y las señales analógicas son las que más se presentan en la naturaleza. El sonido es una señal analógica, la luz es analógica, la corriente eléctrica alterna que tenemos en las tomas son señales analógicas. Y las señales digitales las tenemos más presentes en lo que son los microcontroladores como es Arduino y en las computadoras. Entonces, teniendo ya una noción de la diferencia entre señal analógica y digital, podemos ya ver en qué consiste el PWM. Primeramente, Arduino tiene pines digitales. Con los que nosotros estuvimos trabajando son pines digitales, que yo los puedo configurar como entrada o como salida. Si yo configuro un pin como salida, la salida que puedo ofrecer es solamente digital. Si yo lo utilizo con la función digital write, yo solamente puedo ponerle un valor de bajo, 0 voltios, y un valor de alto, 5 voltios. Pero con PWM yo puedo también poner en la salida valores intermedios, no solamente de 0 voltios y 5 voltios. Puedo poner todos los valores intermedios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, y así sucesivamente. Pero como se tratan de pines digitales, se tiene que hacer cierta técnica para poder conseguir una salida analógica utilizando un pin digital. Entonces, para entender un poco,
mejor cómo es que se lleva a cabo esta técnica, voy a pasar a Tinkercad y vamos a hacer una pequeña simulación. La simulación que voy a hacer es simplemente el parpadeo de un LED. Entonces, lo que voy a necesitar aquí, a ver, es el protoboard, una resistencia para mi LED, por aquí un LED y por supuesto el Arduino. Voy a conectar mi resistencia. Acá de paso ya le cambio el valor a 220 ohmios. ¿Sí? Voy a girar la resistencia y lo voy a conectar por el cátodo del LED, que lo voy a mandar a tierra. Y por aquí el ánodo lo voy a mandar, por ejemplo, a mi pin 8. Acá voy a necesitar conectar la tierra, el pin GND de Arduino, a esta línea de la alimentación. Y ahora simplemente voy a escribir el código necesario para hacer parpadear un LED. Aquí por defecto Tinkercad cuando se abre el proyecto ya te crea un sketch para hacer parpadear un LED, solamente que este hace parpadear un LED conectado al pin 13. Yo lo conecté al pin 8, así que simplemente voy a cambiar eso. Y vamos a iniciar la simulación. Ahí ya está. Pero para entender un poco cómo va la mano del PWM, necesitamos poner como tiempo de espera aquí en el delay valores muy pequeños. El primer ejemplo que vamos a ver sería que el LED estuviera encendido 1 milisegundo y apagado 9 milisegundos. Entonces, aquí, con esta línea de código, yo enciendo mi LED. Y voy a decir que quiero que esté encendido solamente 1 milisegundo. Y quiero que esté apagado durante 9 milisegundos. Vamos a ver qué pasa con esos tiempos. Sabemos que esos tiempos son demasiado cortos, que van a ser imperceptibles para nuestra vista, pero hay algo muy importante que podemos ver de esto. Como ya les había dicho, esos tiempos son muy imperceptibles para nuestra vista, por lo tanto nosotros no vamos a ver un LED parpadeando, sino solamente vamos a ver un LED que se está encendiendo de manera muy tenue. Pero eso depende, y me refiero a la luminosidad con la que se enciende el LED, depende de los tiempos que yo coloque aquí. Si aquí, por ejemplo, en vez de colocar que esté encendido 1 milisegundo, lo coloco 5 milisegundos encendido y 5 milisegundos apagados. Si vuelvo a iniciar simulación, podemos ver que el LED ahora tiene una mayor luminosidad. Entonces yo simplemente puedo ir jugando con los tiempos y ahora le pongo que quiero que esté encendido por 9 milisegundos y apagado por 1 milisegundo. Y vamos a ver cómo ahora tiene una mayor luminosidad el LED. Le voy a esconder el código. Y así. Entonces, si nosotros ponemos tiempos de espera muy cortos que sean imperceptibles a nuestra vista, lo que vamos a ver no es un LED parpadeando, sino un LED brillando menos o más, dependiendo del tiempo que yo mantenga encendido o apagado. Acá entonces podemos concluir. No importa qué tan pequeño sea el tiempo, si el tiempo que está encendido en el LED es mayor al tiempo que está apagado, entonces su luminosidad va a ser mayor y viceversa. Entonces, con esto podemos simular una salida analógica utilizando un pin digital. Pero obviamente nosotros no vamos a estar haciendo esto de encender por un cierto tiempo y apagar por otro cierto tiempo, porque Arduino ya nos pone esa funcionalidad. Y tampoco
El PWM está disponible en todos los pines. Ya habíamos visto al comienzo del curso cuando les presentaba la placa que hay unos pines especiales que tiene este símbolo como de la ñ. Estos son los pines PWM, serían el 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Solamente con esos pines podemos utilizar la función analog write que vamos a ver enseguida. Entonces, ahora sí vuelvo a la diapositiva. Entonces, lo que acabamos de ver en Tinkercad es esto que se muestra aquí en la diapositiva. Primero mantuvimos el LED encendido 1 milisegundo y apagado 9 milisegundos. Y vemos cómo tiene un brillo bastante débil. A medida que vamos aumentando el tiempo que se mantiene encendido el LED, va aumentando también su luminosidad, como podemos ver de vuelta en estas imágenes. Entonces, ahí en la diapositiva hay un pequeño texto donde resume lo que les acabo de decir, que si hacemos parpadear un LED en un periodo muy corto, cuanto más tiempo está encendido, más brillo tiene y viceversa. Entonces, si se dan cuenta, no sé si se fijaron, yo mantenía encendido, por ejemplo, 1 milisegundo y apagado 9 milisegundos. En total son 10 milisegundos que dura ese ciclo. Después mantuve encendido 5 milisegundos y apagado otros 5. Después 9 milisegundos encendido y apagado 1 milisegundo. O sea, siempre tuve un ciclo de 10 milisegundos. Y acá en este pequeño gráfico que está acá en la diapositiva podemos ver eso. Yo tengo un ciclo de 10 milisegundos y una pequeña fracción de ese ciclo, mi pin estaba en estado alto, es decir, con 5 voltios. Y otra fracción, es decir, la fracción restante, la mantengo en un nivel bajo de 0 voltios. Entonces, así es como funciona el PWM. Se tiene un ciclo de un tiempo muy, muy corto y una fracción de ese ciclo tengo mi pin en un estado alto y la otra fracción en un estado bajo. Y eso es exactamente lo que dice aquí en la diapositiva. Ese es el funcionamiento del PWM. Se modifica el periodo en el que el pin de salida se encuentra en alto y para diferentes anchos. Anchos se refiere a la cantidad de tiempo que se mantiene en un estado u otro. Se obtiene diferentes valores de voltaje en la salida. Y gracias a que se mantiene, perdón, gracias a que se obtiene diferentes valores de voltaje, es que podríamos ver cómo nuestro LED brillaba menos o más intensamente. Entonces, esto es PWM. Se hace esta pequeña técnica para obtener una salida analógica de un pin digital. Pero para aplicarlo ya en nuestros programas, como les había dicho, ya tenemos la función analog write, en la cual le pasamos dos parámetros. Le pasamos un pin que admite PWM, que repito, son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Y aquí como segundo parámetro le tenemos que pasar un valor. Y aquí en la diapositiva dice que debe ser un valor entero entre 0 y 255. Un valor entero de 0 representaría 0 voltios en la salida y un valor de 255 representaría 5 voltios. Y los valores intermedios entre 0 y 255 estarían mapeados directamente a los valores intermedios de voltaje entre 0 voltios y 5 voltios. Es decir, que para tener 2,5 voltios, por ejemplo, en la salida, tenemos que mandar aproximadamente 127, el valor entero, como segundo parámetro. Por eso vamos a ir viendo con la práctica que vamos a estar haciendo. Y esta es la primera práctica que vamos a ver, que sería el control del brillo de un LED con un potenciómetro. Entonces, acá vamos a ver también algo que todavía no habíamos visto o todavía no habíamos utilizado de Arduino, que son sus entradas analógicas. Arduino tiene 14 entradas digitales que van numeradas del 0 al 13, pero también tiene entradas analógicas.
tiene 6 entradas analógicas que van desde el A0 hasta el A5. Estas entradas analógicas, como su nombre lo indica, son solamente entradas, es decir, no es necesario que yo configure con pin mode que sea una entrada, porque ya de por sí es una entrada. Yo esos pines no los puedo utilizar como salida, solamente como una entrada. Y la forma en la que Arduino lee los datos de entrada son con valores enteros. Si en la entrada analógica yo tengo un valor de 0 voltios, entonces el valor entero que voy a tener es de 0 voltios también. Pero si tengo yo 5 voltios en la entrada, el valor que voy a tener va a ser de 1023. Acá es en donde se diferencia con respecto a mis salidas analógicas con PWM, que el rango de valores enteros que tengo para mapear mis voltajes del 0 al 5 son 0 y 255. Y de vuelta, en la entrada analógica son de 0 a 1023, tienen un rango mayor. Entonces, nosotros tenemos que mapear. ¿Por qué tenemos que mapear? Porque nosotros vamos a ingresar los datos con un potenciómetro, que también enseguida vamos a ver cómo funciona y cómo se conecta por el Arduino. Un potenciómetro es simplemente una resistencia que yo puedo variar su valor girando una perilla. Es nada más que eso, una resistencia variable. Eso yo lo conecto a la entrada analógica de Arduino y voy leyendo los datos de entrada. Y esos datos tienen un rango de 0 a 1023. Y yo esos datos los tengo que mapear a un rango de 0 a 255 para utilizarlo en mi salida PWM. Entonces, de esta forma, si yo tengo un valor entero de 1023 en mi entrada analógica, el valor que tengo que tener en mi salida es de 255. Y así es como se corresponden esos dos rangos que yo tengo. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos primero a hacer una lectura de un potenciómetro. Entonces, voy de vuelta a Tinkercad para montar el circuito. Ustedes ya lo van a hacer con sus componentes. Entonces, simplemente voy a eliminar estos componentes y voy a traer un potenciómetro. Aquí tengo el potenciómetro. Los potenciómetros o resistencias variables tienen tres patitas. Dos de las cuales yo la tengo que conectar a negativo y positivo de la alimentación respectivamente. Y la patita del medio es la que se conecta por la entrada analógica de Arduino. Entonces voy a eliminar también este cablecito y coloco por aquí mi Arduino y por aquí el protoboard. Entonces voy a conectar esta patita a negativo de la alimentación. Voy a poner el color negro al cable y esta otra patita de la izquierda la voy a conectar entonces al positivo de mi alimentación. Entonces, de esta forma. Estos son los pines, digo, las entradas analógicas de Arduino que van desde el A0 hasta el A5. Entonces, la que yo voy a utilizar ahora va a ser la entrada analógica A0. Entonces, coloco de esta manera. Entonces, la patita del medio del potenciómetro es la que se conecta entonces por la entrada analógica. Y aquí debo conectar entonces la alimentación de Arduino con la del protoboard, de esta forma. Y que tenga el GND ahora los 5 voltios de la placa. Sí.
Entonces, ese es el montaje que necesitamos para hacer la primera prueba del potenciómetro. Simplemente vamos a hacer una lectura y vamos a ver cómo va variando esa lectura conforme nosotros vamos girando la perilla y vamos a visualizar los valores de entrada en el monitor serial. Entonces, ahora voy al IDE de Arduino o mejor voy a hacer la simulación directamente aquí en Tinkercad. Y ustedes, por supuesto, ya hacen la simulación en su Arduino y con sus componentes. Entonces, primeramente necesito mi void setup. Como les había dicho, pero las entradas analógicas no necesitan ser configuradas porque ya son entradas únicamente. Entonces, la única configuración que voy a hacer en mi setup sería la del monitor serial. Entonces, serial G y fijamos la velocidad nuevamente, que sería de 9600. Aquí, antes de mi setup, voy a crear una variable global de tipo entero que lo voy a llamar pot. Y le indico que mi potenciómetro va a estar en la entrada analógica 0, de esta forma. Entonces, ahora simplemente tengo que hacer la lectura e imprimir los datos en el void loop. Entonces, de esta forma. Voy a agregar una variable entera aquí en el loop, le voy a llamar lectura. Y en lectura voy a almacenar el valor que se encuentre en mi entrada analógica A0. ¿Cómo se hace eso? Para eso tenemos una función que se llama analog read. Esta función recibe solamente un parámetro que sería la entrada analógica cuyo valor yo quiero leer. En este caso sería mi entrada analógica 0 que está almacenada en mi variable pot. Entonces, aquí ya tengo la lectura de mi valor de entrada de este potenciómetro. Y ahora simplemente tengo que imprimir ese valor en mi monitor serial. Entonces, sería println así. Y voy a imprimir el valor que se encuentre dentro de mi variable entera lectura. Y voy a poner un cierto tiempo de retardo entre cada impresión. Voy a poner, por ejemplo, 500 o 250 milisegundos. Entonces, simplemente compilan el código, luego lo cargan en el IDE de Arduino y abren el monitor serial para ver el resultado. Entonces, yo aquí abro el monitor serial y vemos como si yo giro la perilla, cambia el valor de la lectura. Si mi perilla está completamente hacia la izquierda, vemos que tenemos un valor de 1023. Eso significa que yo tengo 5 voltios en la entrada de Arduino. Pero si voy girando hasta llegar al otro extremo, tendría un valor de 0 voltios en mi entrada de Arduino, que correspondería al valor entero 0 también. Ahora, ¿qué pasa? Voy a detener un poco la simulación y voy a hacer un pequeño cambio en el circuito. Aquí, escondo el código. ¿Qué pasa si yo ahora conecto la patita izquierda del potenciómetro a tierra, es decir, al negativo de la alimentación, y la otra patita la conecto al positivo de la alimentación? Voy a cambiar también así de color los cablecitos. Voy a poner de vuelta a iniciar la simulación. Y ahora, si yo tengo la perilla completamente volcada hacia la izquierda, ahora ya no tengo 1023 como lectura, sino tengo 0. Y conforme voy moviéndome hacia la derecha, entonces el valor aquí en la entrada, digamos que va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, hasta que al llegar al extremo derecho ya tenemos un valor de 1023 en la entrada, aquí en esta entrada a 0, que de nuevo correspondería a un valor de 5 voltios en mi entrada.
Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para imprimir no el valor de 0 a 1023, sino directamente imprimir el valor del voltaje que tengo en mi entrada? Acá simplemente tengo que modificar el código para obtener eso. Aquí voy a crear otra variable. Como esto se trata de una señal analógica, les había dicho que los valores eh, pueden ser intermedios entre 0 y 5, es decir, pueden ser valores entre coma también. 0,5 voltios, 2,3, 2,4. Entonces, sabiendo esto, ¿qué tipo de variable yo tengo que crear para obtener el voltaje? Una variable float. Porque si yo creo una variable entera, solamente voy a poder leer valores enteros del voltaje y no los valores intermedios que son los que realmente me interesan ahora. Entonces voy a crear una variable float, le voy a llamar voltaje, y aquí tengo que hacer una operación aritmética muy simple para obtener del valor de la lectura, obtener directamente el valor del voltaje. Entonces, lo que tengo que hacer es lectura, lo voy a multiplicar por 5,0 voltios, y esto es muy importante. No tenemos que colocar 5 dividido 1023. Voy a colocar así. Esto no nos va a servir. ¿Por qué? Porque el valor que me arroja esta variable de lectura es un valor entero. Y aquí esta división es una división entre números enteros. ¿Y qué hace Arduino cuando tiene una división entre números enteros? Simplemente lo que hace es obtener un resultado nuevamente entero. Así, por ejemplo, si yo pongo aquí, para ver como ejemplo, un 5 dividido 2, el resultado de esta operación no va a ser 2,5, sino va a ser 2 solamente. ¿Por qué? Porque es una división entera. Si yo quiero que Arduino me haga una división, digamos, que me obtenga el valor exacto de la división, que como sabemos en ese caso sería 2,5, entonces los valores o los operandos que tienen que estar involucrados en la división deben ser flotantes, es decir, números reales con coma. Es por eso que en lugar de colocar 5, yo coloco 5,0. Y en vez de colocar 1023, coloco 1023,0. De esta forma, aquí ya se hace ya la división exacta, digamos. ¿Por qué? Porque Arduino ya interpreta este 5 y este 1023 como valores reales, como números reales. Entonces, con esta sencilla operación, yo ya tengo el valor de mi voltaje de entrada. Entonces, en lugar de imprimir la variable de lectura, voy a imprimir voltaje. Entonces, nuevamente, compilan su código, cargan el código a la placa y abren el monitor serial. En este caso, vemos si la perilla de nuestro potenciómetro está totalmente volcada hacia la derecha, tenemos un valor de voltaje de 5 voltios. Conforme yo me voy hacia la izquierda, el valor del voltaje presente en esa entrada a cero es cada vez menor. En este caso 3,20, si yo voy girando, tengo 2,7, 2,5 y así sucesivamente hasta llegar a 0 voltios nuevamente. Entonces, aquí se puede ver, digamos, con mayor precisión cómo exactamente varía el voltaje de entrada al girar la perilla del potenciómetro. Entonces, sería de esta forma. Entonces, ahora simplemente voy a hacer el montaje completo para la primera práctica, para la primera prueba, perdón, que vamos a hacer, que sería variar el brillo de un LED con un potenciómetro directamente. Entonces, lo único que necesito aquí en mi circuito sería un LED. Entonces, busco el LED y lo conecto. Nuevamente también necesito una resistencia, nunca olvidarse de colocar la resistencia para no dañar el LED. La resistencia de 220 ohmios. Entonces, cambio el valor aquí y giro mi componente para poder ubicarlo de forma correcta. Lo conecto con el
cátodo del LED. Y el otro extremo de la resistencia lo mando ya a tierra o a la terminal negativa de mi alimentación. Entonces, de esta forma. Y el ánodo de mi LED yo lo debo conectar a un pin que permita PWM. En este caso, por ejemplo, lo puedo conectar a mi LED, perdón, a mi pin 3. Voy a conectar de esta forma. Así. Ahí ya tengo mi LED conectado al circuito. Por el cátodo conecto una resistencia y la mando a tierra y el cátodo lo conecto a un pin que permita PWM. En este caso el pin 3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos de vuelta al código y yo simplemente debo incluir una variable más que sería para mi LED. Le doy una coma y aquí abajo creo mi variable LED y tiene que estar conectado, perdón, al pin 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Les había dicho que, y también vimos en el monitor serial como los valores de entrada, en la entrada analógica del Arduino van de 0 a 1023, pero los valores enteros que yo voy a utilizar para variar el valor de la salida PWM va de 0 a 255. Entonces, para eso nosotros voy a utilizar esta misma variable voltaje, pero en este caso va a ser una variable entera. Yo necesito mapear. ¿Por qué? Porque tengo un valor que es la lectura y tengo dos rangos diferentes. El primer rango es de 0 a 1023 y el rango que yo quiero obtener es de 0 a 255. Entonces, para eso utilizo una función llamada map, que lo que hace es mapear, como su nombre lo indica, los valores de un rango a otro. Entonces, sí. Esta función recibe 5 parámetros. El primer parámetro sería el valor que yo quiero mapear, que en este caso sería el valor de la lectura de mi potenciómetro. El segundo valor, el segundo y el tercero corresponde ya al rango al cual pertenece este valor de lectura. Y yo sé que el rango al cual pertenece va de 0 a 1023. Y ahora yo quiero que este valor que pertenece a este rango me mapee a un rango diferente, que en este caso sería de 0 a 255. Entonces, aquí en lugar de imprimir, digamos, el voltaje, lo que yo tengo que hacer es utilizar ya la función analog write, que como habíamos visto recibe dos parámetros. El primer parámetro sería el pin PWM que yo quiero utilizar, que es el pin 3 almacenado en mi variable LED. Y por último, el valor que yo quiero colocar en la salida. Voy a cambiar el nombre de la variable, no va a ser voltaje, sino valor. Y esa variable paso como segundo parámetro. Y el tiempo de espera voy a reducir y le voy a poner 100 milisegundos nada más. Como no vamos a utilizar en este caso el monitor serial, simplemente puedo borrar esta línea, que no va a ser necesaria, y le doy a iniciar simulación. Entonces, ahora podemos girar la perilla del potenciómetro y vemos cómo el LED aumenta su brillo. Y lo podemos disminuir, podemos controlar la intensidad de su brillo simplemente girando la perilla del potenciómetro. Y no sé si se dieron cuenta de una cosa. Yo estoy utilizando un pin digital, en este caso como salida, pero yo no estoy configurándolo como salida. Es decir, yo aquí en el setup en ningún momento puse pin mode, LED, output.
¿Por qué eso? Porque yo estoy utilizando este pin en su función de salida analógica PWM, y cuando yo utilizo un LED de esta forma, con esta función analog write, automáticamente ya se lo toma en cuenta como una salida, es decir, tampoco hace falta configurar. No necesito configurar ni mi entrada analógica ni mis pines PWM como cuando yo los voy a utilizar como una salida analógica. Es por eso que mi setup en este caso se queda vacío. Simplemente no hay ninguna configuración que yo tenga que hacer. Y así, aquí es entonces donde podemos ver. Tal vez lo que sea un poco complicado de entender es esta función de aquí, el map. Y tal vez nos ayude a entender mejor si también imprimimos el valor que obtenemos aquí luego de aplicar el map. Entonces, ahora sí voy a utilizar de vuelta el monitor serial, por lo tanto tengo que configurarlo nuevamente. Y aquí voy a imprimir el valor de esta forma. Entonces, nuevamente voy a iniciar simulación y vamos a ver cómo, si yo coloco totalmente hacia la izquierda mi potenciómetro, el valor de entrada, el valor entero en la entrada analógica es cero. Y yo acá estoy mapeando que mi variable de lectura, su valor cero, en el otro rango también va a ser cero. Pero si yo voy al otro extremo, yo sé que en mi salida analógica, perdón, en mi entrada analógica a cero, yo tengo un valor entero de 1023. Pero aquí con map yo le estoy diciendo que el valor de lectura, cuando sea 1023, en realidad en el otro rango, el rango nuevo que yo estoy utilizando ahora, debe ser 255. Por eso es que cuando giramos ahora de un lado para el otro, ya no obtenemos 1023 como en la primera prueba que hicimos, sino que obtenemos ahora de 0 a 255. Y así va aumentando y disminuyendo el brillo del LED. Entonces, esa sería la primera prueba para ir entendiendo ya un poco mejor en qué consiste el PWM, cómo lo podemos aplicar y qué utilidad le podemos sacar de esta característica de la placa. Y también algo que todavía no habíamos hecho, que es utilizar una entrada analógica de Arduino. Entonces, aprendimos el uso de la función analog read, la función map y la función analog write. Entonces, y por supuesto, el concepto de PWM. Ahora vuelvo entonces a la diapositiva. Y esta es la práctica que vamos a hacer, que sí requiere un poco más de código. Pero antes de ir ya a la práctica, me gustaría saber cualquier duda que tengan con respecto a los nuevos conceptos que aprendimos. PWM, las funciones, si no quedó bien claro cómo funciona el map. Bueno, entonces podemos ya pasar a lo que sería nuestra práctica de hoy. Yo aquí ya lo tengo montado, así que primero les voy a mostrar cuál sería el resultado final, digamos. Y luego ya empezamos el montaje. Simplemente yo tengo 3 potenciómetros y un LED RGB. El LED RGB tiene 4 patitas. Una patita sería el cátodo, que yo lo tengo que conectar a tierra, y las 3 patitas restantes son para cada uno de los colores que tiene el LED. Sería rojo, verde y azul. Entonces, con cada uno de los potenciómetros, que son 3, yo controlo cada uno de los canales. Es decir, tengo un potenciómetro para el canal rojo, un potenciómetro para el canal verde y otro para el canal azul. Así, si yo giro la perilla solamente de mi potenciómetro de canal rojo, vemos cómo mi LED se enciende con el color rojo. Yo varío su brillo. Ahora, si solamente giro la perilla del potenciómetro que controla el canal verde, vemos cómo el LED RGB se enciende solamente en verde y también variamos su brillo.
Entonces, y lo mismo con el canal azul. Pero claro, nosotros no nos quedamos solamente en accionar los canales por separado, nosotros podemos mezclarlos. Entonces, si yo también giro la perilla del canal rojo, sabemos que rojo y azul combinados forman un color lila o morado, algo así. Entonces, si yo ahora voy girando la perilla de mi canal rojo, vemos cómo la luz ahora es lila. Yo simplemente puedo controlar también el brillo y así. Entonces, esta práctica se denomina Color Mixer porque lo que hace es mezclar los canales RG y B para obtener distintas tonalidades. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo entonces. Bueno, entonces primeramente vamos a Tinkercad. O sea, yo voy a Tinkercad para mostrar el montaje del circuito y ustedes ya hacen el montaje con sus componentes. Pueden ir preparando ya sus componentes. Vamos a necesitar tres potenciómetros, un LED RGB y tres resistencias de 220 ohmios para cada uno de los canales de mi LED. Ahí sí, de vuelta, si no tienen posibilidad de hacer la práctica ahora, no hay problema porque toda esta clase se va a volver a subir en el canal de YouTube. Y así que cuando tenga tiempo pueden volver a verlo y ahí realizan la práctica. Pero igual es importante que vayan siguiendo y vayan viendo ya qué es lo que vamos a hacer. Porque la parte del LED RGB, ese componente todavía no lo utilizamos y primero voy a estar explicando entonces sus conexiones. Así que de igual forma va a ser importante que estén pendientes de la práctica por más de que no tengan los componentes a mano en este instante. Primeramente voy a buscar un protoboard y mi Arduino, un Arduino 1, de esta forma. Bueno, entonces vamos a ver primeramente el LED RGB. Voy a buscar aquí el componente. Aquí tengo, LED RGB. Como les había dicho, tiene cuatro patitas. Y de esas patitas nosotros tenemos que identificar, perdón, cuáles pertenecen al rojo, verde, azul y cuál es el cátodo. Y también decirles que hay dos tipos de LEDs RGB. Está el que nosotros vamos a utilizar, que es el cátodo común, que tiene un solo cátodo y tres ánodos para cada uno de los colores. Y está el ánodo común, que tiene un solo ánodo y tres cátodos para cada uno de los colores. Entonces, en este caso nosotros, como ya había dicho, tenemos el cátodo común. Entonces, no sé si se alcanza a ver bien así. La patita más larga de todas es la que corresponde al cátodo. La que está aquí, la patita solitaria aquí al lado del cátodo, es la patita que corresponde al canal rojo. Sería esta de aquí. Entonces, de vuelta, la patita más larga, el cátodo, esta patita de aquí, la que está sola, corresponde al canal rojo. Y después la que está del lado del cátodo, y esta otra, sería el verde. Y la última patita de aquí sería el azul. Entonces, de vuelta, cátodo, rojo, verde y azul. Entonces, así como muestra también en Tinkercad, si nosotros ponemos nuestro LED RGB de frente a nosotros, vamos a ver una patita más larga. Y a ambos lados, a uno de esos lados tenemos una sola patita y del otro lado tenemos dos patitas. La patita que está sola sería el canal rojo, y aquí como se ve en Tinkercad, cátodo, azul y verde. Aquí en Tinkercad muestra, digamos, desordenado, pero el orden correcto es rojo, verde y azul. Entonces, primero vamos a conectar solamente el RGB a nuestro Arduino para ver un poco su funcionamiento.
De vuelta, el cátodo lo coloco ya, o lo conecto, mejor dicho, a tierra. Y aquí no voy a hacer ningún código, simplemente voy a utilizar acá los 5 voltios de Arduino para alimentar el RGB y tierra. De vuelta, por cada uno de los ánodos de nuestro LED RGB tenemos que conectar necesariamente una resistencia, también de 220, de esta forma. Entonces, si yo lo conecto al canal rojo y lo mando a positivo, entonces inicio la simulación y voy a ver que el LED se enciende de color rojo. Entonces, simplemente si voy cambiando, lo coloco ahora al azul, al ánodo azul, y el LED se enciende de ese color. Entonces ya sabemos cómo tenemos que conectar. Serían como tres LEDs en uno y donde todos los LEDs comparten un solo cátodo. Es por eso que se llama como cátodo común. De hecho, vuelvo a la diapositiva. Aquí. Aquí se puede ver una imagen, pero en este caso la imagen indica que este LED es de cátodo común. Y podemos ver cómo son en realidad tres LEDs que comparten, en este caso, un ánodo y hay un cátodo por cada uno de los colores R, G y B. Y acá también se puede observar mejor la forma física del LED RGB de vuelta, al igual que el LED que nosotros tenemos, que es el cátodo común. En el ánodo común, la patita más larga corresponde al ánodo. Para nosotros corresponde al cátodo. Y acá podemos ver de una mejor manera la distribución de los colores. Entonces, ahora sí, seguimos ya con nuestro montaje. Voy a detener la simulación. Voy a buscar los potenciómetros que voy a estar utilizando, que van a ser tres. Uno, dos y tres. Uno para cada canal. Este sería para el rojo, verde y azul. Entonces también voy a necesitar una resistencia conectada a cada ánodo. De esta forma. Y aquí el cátodo común ya lo mando directo a tierra. Así. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora, voy a eliminar otra vez de momento estas conexiones aquí. Voy a mover mi Arduino. Bueno, yo necesito conectar cada uno de los ánodos de LED RGB a un pin PWM de nuestro Arduino. En este caso voy a conectar primeramente a la patita, perdón, al pin 3 de nuestro Arduino. Y la resistencia que está conectado al ánodo verde primeramente, está aquí, lo voy a conectar al pin 5. Así. Bueno, le voy a poner el color del canal que corresponde a cada uno, si no me confundo. Y por último tengo que conectar la resistencia que está conectada a la patita azul de nuestro LED. Sería esto, lo conecto al pin 6 de Arduino. Fíjense nuevamente que tienen que estar conectados a pines PWM del Arduino. En este caso sería el azul. Le voy a poner de color negro. Eso. Y de vuelta a cada uno de los potenciómetros yo lo conecto una patita a tierra y la otra patita
la de los extremos, al positivo de mi alimentación. Y hago eso para los tres potenciómetros. Y en esta ocasión vamos a estar utilizando entonces tres entradas analógicas de Arduino. Vamos a utilizar la entrada A0, A1 y A2. Así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, este potenciómetro va a estar controlando el canal rojo. Entonces lo voy a conectar a la entrada A0. Este otro potenciómetro va a estar controlando el canal verde. Y lo conecto a mi entrada A1. Y el último potenciómetro entonces va a controlar el canal azul. Lo conecto a la entrada A2. Y finalmente entonces tengo que hacer las conexiones de la alimentación. Tierra aquí al terminal negativo de la alimentación en el protoboard y los 5 voltios para que todo funcione. Este sería el montaje completo. Tenemos los tres potenciómetros conectados ya a mis entradas analógicas A0, A1, A2. Los anodos de mi LED RGB conectados a los pines PWM del Arduino y la alimentación del Arduino ya a la alimentación del protoboard. Entonces, ahora sí voy a ir directo al ID de Arduino para hacer el código. Y primero necesito que me confirmen si ya tienen su circuito montado, así para pasar directo al código de nuestra práctica. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí el montaje del circuito de un lado y el ID de Arduino del otro lado para ir haciendo el código. Ahí lo tenemos entonces. Primeramente vamos a estar creando las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un arreglo porque si bien estoy utilizando un solo LED RGB, es como estar utilizando tres LEDs porque tengo los tres ánodos de mi RGB conectados a tres pines diferentes de mi Arduino. Entonces voy a crear un arreglo y los valores que voy a almacenar en ese arreglo entero van a ser los pines a donde están conectados los ánodos, que sería 3, 5 y 6. También voy a crear un arreglo por los potenciómetros que voy a estar utilizando y aquí coloco los pines analógicos en donde están conectados mis potenciómetros, que no tienen por qué ser necesariamente A0, A1 y A2. Ustedes los pueden conectar por las entradas analógicas que les parezca. Entonces, pero como aquí yo conecté al A0, A1 y A2, entonces esos son los valores que voy a guardar en mi arreglo. Voy a llamar pots de potenciómetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por cada potenciómetro? Tengo que hacer una lectura. Entonces voy a tener tres lecturas de tres potenciómetros diferentes. Después, con map, yo tengo que convertir esas lecturas que van a estar en un rango de 0 a 1023, las convierto a un rango de 0 a 255. Entonces obtengo un valor, pero obtengo un valor por cada uno de los ánodos de mi LED RGB. Entonces voy a tener tres lecturas y tres valores también. Por lo tanto, voy a necesitar de igual forma dos arreglos más. Uno para las lecturas. Y en este caso yo todavía no sé los valores que van a estar almacenados. Entonces no puedo hacer esta misma inicialización. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente entre corchetes voy a especificar la cantidad de elementos que quiero que almacene mi arreglo. Entonces lo coloco de esta forma. Entonces, esto es lo que hace esta línea de código entonces es crearme un arreglo de tres elementos, solamente que esos elementos yo todavía no sé cuáles son. Y lo mismo para salidas. También un arreglo de tres elementos que tampoco sé sus valores. Ahora voy a crear un arreglo de caracteres y le voy a llamar colores. Ya enseguida vamos a ver para qué vamos a utilizar este arreglo. Este sí sé los valores que van a tener. Y los valores serían
entre comillas simples, R, G y B, cada uno de los canales de mi LED. De nuevo, aquí no necesitamos configurar ningún pin como salida porque vamos a estar utilizando la función analog write. Lo que sí vamos a configurar es el monitor serial, porque si quiero ver los valores que obtengo para cada uno de los colores. Entonces serial.begin y la velocidad en 9600 nuevamente. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es leer los tres potenciómetros y almacenar los valores de lectura en este arreglo. Entonces, el valor de lectura del potenciómetro que está conectado al pin 0 debe almacenarse en el índice 0 de mi arreglo lecturas. Y así sucesivamente. Entonces, acá yo necesito usar un ciclo nuevamente. El ciclo que estuvimos utilizando en la práctica pasada fue el ciclo while. Bueno, hoy vamos a utilizar otro ciclo que es muy utilizado y a mi gusto más cómodo que el while para lo que estamos utilizándolo ahora. Entonces voy a escribir y voy a explicar cada parte de este ciclo. Entonces, este ciclo se va a repetir 3 veces. De esta forma. Y para que sea más fácil de comprender, voy a escribir lo mismo, pero utilizando while. Es decir, un código que haga exactamente lo mismo que hace este código, pero con while, que es lo que nosotros ya conocemos. Entonces sería, si recuerdan, primero creamos nuestro contador y asignamos un valor desde el cual nosotros queremos que empiece. O sea, dentro del while colocamos nosotros una condición. Es decir, quiero que este código que va a estar aquí entre las llaves de mi while se repita siempre y cuando el valor de mi variable i sea menor a 3. Entonces, aquí entonces es donde yo hago todo mi código aquí. Y luego de ejecutar todo lo que yo quiero que ejecutar dentro de mi while, yo tengo que aumentar el valor de mi contador. Entonces, todo esto que está acá, es exactamente igual a esto. Es decir, su comportamiento. Claro que la sintaxis es diferente, pero el comportamiento es exactamente igual. Entonces, vamos de vuelta al for, simplemente. En el paréntesis de mi for, yo coloco tres datos diferentes que van separados por punto y coma. Acá tiene que ser punto y coma. En primera instancia, yo declaro mi variable i, que sería mi contador en este caso. En segunda instancia, yo coloco la condición que se debe cumplir para que el ciclo se ejecute. Y en última instancia, coloco el incremento que debe sufrir mi variable. Es decir, yo acá voy a tener todo mi código. Entonces, cuando se comienza a ejecutar esta parte del código, tengo un contador que inicia en 0. Se pregunta si el valor de mi variable contador es menor a 3, que en este caso sí se cumple, entonces se ejecuta todo mi código. Y luego de ejecutarse todo mi código, se aumenta el valor de mi contador en 1, es decir, incrementa su valor en una unidad. Y de vuelta, el comportamiento es exactamente igual al del while, pero como podemos observar, tenemos una sintaxis más sintetizada, es más elegante, digamos, utilizar el for para estos casos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, en cada posición de mi variable lecturas, es decir, de mi arreglo lecturas, yo voy a almacenar el valor de la entrada analógica, o sea, de las entradas analógicas en este caso. Para eso utilizo nuevamente la función analogRead. ¿Y qué le voy a pasar como parámetro? Le voy a pasar el valor del pin donde está conectado
mi potenciómetro. En este caso, empezamos en cero, ¿verdad? Entonces, en mi arreglo lecturas, en la posición cero, yo voy a colocar la lectura de mi potenciómetro que está en la posición cero de mi arreglo, que en este caso, de hecho, es nuevamente cero, ¿verdad? Cuando mi contador valga uno, en la posición uno de mi arreglo lecturas voy a estar conectando, perdón, almacenando el valor de lectura de mi potenciómetro que está en el índice uno, que en este caso de vuelta es uno. Y lo mismo cuando el contador vale 2. Entonces podemos ver que en este caso, para los valores que tenemos acá, estos valores se corresponden directamente a los índices. Es decir, en el índice cero de mi variable potenciómetros, perdón, de mi arreglo potenciómetros, tengo cero. En el índice uno tengo un uno y en el índice 2 tengo un 2. Entonces yo simplemente puedo prescindir de este arreglo y en lugar de utilizar el arreglo simplemente utilizo el contador, que sea mi índice. Entonces, yo tengo que hacer después con esa lectura. Lo mismo que habíamos hecho en el caso del brillo de un solo LED. Solamente que ahora en lugar de utilizar una variable simple utilizamos un arreglo. En el índice i de mi arreglo, entonces voy a colocar el resultado de mapear ese valor. ¿Cuál es el valor que yo voy a mapear? El valor que esté en lecturas índice i. ¿Cuál es su rango? De 0 a 1023 porque está conectado a una entrada analógica de Arduino. ¿Cuál es el rango al cual yo lo quiero mapear? Es de 0 a 255, puesto que ese valor se va a colocar en una salida analógica con analog write. Ahora, lo único que tengo que hacer entonces es utilizar la función analog write y mi LED que esté en la posición I, yo le voy a dar el valor de salida que esté en la posición I de mi arreglo. O sea, eso es todo lo que tengo que hacer en este caso. Ahora, yo les había dicho que me gustaría que se visualice el valor que se está escribiendo en cada salida PWM. Entonces, para esto tengo que hacer un serial.print y lo que voy a colocar aquí es la letra correspondiente al color y el valor correspondiente a ese pin. Es para eso que yo voy a utilizar este arreglo colores. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando corresponda al color rojo, yo quiero que aquí se imprima R y el valor que se escribe en la salida analógica. Cuando sea verde, yo quiero que se imprima G y el valor que se escribe en su correspondiente salida. Entonces, si se acuerdan, aquí yo voy a concatenar cadenas. Entonces, si yo quiero concatenar una cadena con un simple carácter, yo tengo que utilizar el constructor string. ¿Qué le paso? Le paso colores en la posición i. Y de vuelta, cuando empiece este ciclo y el contador empiece con valor cero, ¿cuál es el color que se va a imprimir? El que esté en la posición cero, que en este caso es el rojo. Entonces, le voy a concatenar esta cadena. Serían dos puntos y un espacio. Luego le concateno utilizando otra vez mi constructor string el valor que yo escribo en la salida, que es salidas en la posición i. Y por último le voy a concatenar otra cadena, que en este caso sería espacio guión medio espacio. Y aquí, ya fuera de mi for, voy a hacer un serial print ln. Esto simplemente es como hacer un enter. ¿Por qué? Porque si yo hago simplemente serial print, todo lo que se imprime acá se imprime uno del lado del otro. Entonces, acá lo que se va a imprimir entonces es R su valor, G su valor, B su valor.
Y luego de que se imprima todo de una vez, yo hago un salto de línea, es decir, un enter con este serial print LN. Y le pongo, como siempre, un pequeño retardo, que en este caso sería de 100 milisegundos. Entonces, con esto ya tengo todo mi código hecho. Simplemente le puedo dar a compilar. Y acá me equivoqué, acá no se llama salida, sino es salidas. Entonces, simplemente vuelvo a verificar. Y acá me faltó un punto y coma acá al final. Entonces, vuelvo a corregir. Y ahora sí ya tendría que estar sin errores. Entonces voy a cargar el código. Y de vuelta, si ustedes también cargan el código a su placa ya con el circuito hecho, tienen que tener este mismo resultado. Acá ya estoy girando la perilla del potenciómetro que controla el canal rojo, ahora el verde, y lo puedo ir combinando para obtener diferentes tonalidades. Entonces, esta sería, o sea, sería todo el código de nuestra práctica. Como pueden ver, ya usamos ya nuevamente ciclos, solamente que en este caso utilizamos el ciclo for, que es mucho más sintético en comparación al ciclo while. Entonces, antes de terminar la clase, entonces vamos a hacer otra vez un pequeño resumen de lo que es el código. Tengo un arreglo LEDs en donde coloco los pines donde están conectados cada uno de los anodos de mi LED RGB. Después, dos arreglos más de lecturas y salidas. Lecturas para cada uno de los potenciómetros y salidas para cada uno de los pines PWM que yo estoy utilizando. También utilizamos entonces un arreglo de caracteres donde coloco las letras mayúsculas de R, G y B para cada uno de los colores rojo, verde y azul. En el Void Setup no es necesario configurar los pines como salida porque vamos a utilizar Analog Write. Lo único que configuramos es la velocidad del monitor serial. Luego, en un ciclo, hacemos la lectura de los tres potenciómetros y calculamos el valor que se va a conectar en las tres salidas PWM, que serían en este caso 3, 5, 6, utilizando una vez más la función map. Y una vez obtenido ya el valor de nuestro nuevo rango de 0 a 255, ahora sí ya utilizamos Analog Write. El LED que está en la posición I, le pongo el valor que está en la posición I de mi arreglo salidas. Y por último, imprimo ese valor. Primeramente, la letra del color que yo estoy, digamos, modificando ahora con mi arreglo colores. Y después le imprimo simplemente el valor de la salida. Por último, un salto de línea y un retardo para no saturar, digamos, a nuestro microcontrolador. Entonces, todo este código es lo que nos permite hacer el color mixer. Vamos girando las perillas de potenciómetro y obtenemos colores de diferentes tonalidades. Así que esa es la práctica de hoy para terminar de entender, digamos, todo lo que es PWM, entradas analógicas, salidas analógicas y señales analógicas en sí. Porque en todas las prácticas anteriores estuvimos trabajando mucho con eh, pines digitales. Todavía no hemos visto nada de pines analógicos. Entonces con esto ya también tenemos esa parte pendiente. Y de vuelta, me gustaría saber si quedó clara la práctica, algunas partes del código que son un poco complicadas o que no expliqué bien en la primera. Entonces, me gustaría aclarar cualquier duda que tengan. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias por estar presente y les esperamos otra vez el próximo sábado.